juicio ha tenido sus bemoles, ¿no? Entonces, ni siquiera con los tribunales de origen hemos querido plantearnos una fecha de término más definitiva, pese a que han habido requerimientos. Bueno, se les ha ido notificando de todas las solicitudes de aclaraciones en esos aspectos. Pero mire, hay un hecho inobjetable, que son 11 acusados y que al final del juicio ellos tienen derecho a hacer uso de la palabra. En ese evento, naturalmente que no podemos proyectar un término sino antes del martes 8 o martes 7, no recuerdo bien, de la próxima semana. 8. Martes 8. Ahora, en caso que los acusados no hicieran uso de su derecho a hablar, a decirnos algo, eventualmente pudiera el juicio concluir el día sábado. Ahora, en cuanto a las réplicas, la idea es que mañana podamos recibir el máximo de aquellas y las que queden pendientes para el día viernes en la mañana. Y ahí nos vamos a enfrentar con ese escenario que yo le anuncié al primero de esta intervención. Por cuanto si hay acusados que requieren hacer uso de la palabra, obviamente que no podríamos hacerlo el día viernes y tendríamos que proyectarnos para el día lunes. ¿Bien? Y como considerando, como se hizo por ejemplo con el tema de los testigos, cuánto nos demoramos en el juicio anterior con ciertos testigos, solo para que se tenga presente, el año pasado no ninguno de los acusados declaró. Entonces, Claro, bueno, claro. No, pero como les decía yo en las primeras jornadas, ¿no? Nadie se baña en el mismo río dos veces, ¿no? Porque el agua es distinta, aun cuando tengamos los mismos intervinientes y las mismas personas. Puede que tenga una dinámica diferente y hayan acusados que desean hablar, ¿no? Como lo han hecho también durante el juicio, al menos 2. Bien, ahora sí, entonces vamos con el alegato ya final. Con esto cerraríamos la jornada del día de hoy, que concierne a don Rodrigo Román, en representación de don Sabino Catrilaf-Kidel. A los 50 minutos de transcurrido yo le avisaré a don Rodrigo para avisarle el tiempo restante, 10 minutos. Lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente, y sus señorías, muy probablemente, y no es un falso anuncio, voy a usar menos del tiempo debido a que los colegas que me antecedieron han desarrollado de una manera pormenorizada todas y cada una de las contradicciones, las falencias, las inexactitudes cometidas por las policías, por el persecutor en esta causa, que sin lugar a dudas es una de las causas que ha conmocionado a la región, al país en general, por el resultado trágico de la muerte por carbonización del matrimonio Lusinger-Macay, ocurrido el 4 de enero del 2013, hecho respecto del cual asistimos a un tercer juicio, en lo personal un segundo, considerando el primero, el año 2013, la condena respecto al Machi Celestino Córdoba. Según esta defensa, tenemos múltiples vacíos y contradicciones, que incluso se dan cuenta en el retrato o en el relato que en este mismo juicio se ha ventilado. No obstante eso, al capítulo de si esto es o no un hecho terrorista lo voy a dejar para el final, y en términos metodológicos voy a abocarme en primer lugar a lo que esta defensa entiende por qué debe mi representado ser absuelto en este juicio con expresa condenación en costas, toda vez que la prueba del Ministerio Público, siendo generoso en su calificación como medio de prueba, es absolutamente insuficiente e incapaz de derribar la presunción de inocencia y superar el estándar de contenido en el artículo 340 con los límites del artículo 297, normativa conocida de sobra por los sentenciadores. Su señoría, don Sabino Catrilaf-Kidel, un hombre un poco más de 50 años, agricultor, hortalicero, que ustedes se pudieron dar cuenta de aquello, es inocente del delito que se le imputa con el incendio de un resultado de muerte de carácter terrorista, como así también ya este mismo tribunal lo declaró inocente respecto al otro delito que supuestamente también era responsable y que está conectado con este juicio porque el 30 de diciembre del 2016, y eso quedó acreditado, cuando detienen a mi representado, en el contexto de este caso Lusinger-Macay, a mi representado paralelamente se le imputa el delito de tenencia ilegal de arma, particularmente una escopeta casi de colección de un poco más de 50 años de existencia, cuando a la sazón en Chile no estaba penado la tenencia de las armas de fuego, y que finalmente por el Tribunal de Vuestra Señoría fue absuelto con costas. Y este tema no solamente es por refregarle al Ministerio Público las costas, pero efectivamente cuando una de las partes condenada en costa se habla de un litigante temerario. Y litigante temerario todos sabemos lo que es. Y esta defensa entiende, su señoría, que no es psicofante, en palabras utilizadas por el presidente del tribunal, señalar que efectivamente aquí lo que hay es una actitud temeraria parte del persecutor, porque se funda única y exclusivamente en especulación, y especulación pura y dura. Y es lo que dijimos al comienzo en el alegato de apertura, y que por supuesto me hago responsable ahora de dichas palabras. Es sabido ya por el tribunal
que el Ministerio Público y los policías, los fundamentales, lo que el tribunal, particularmente el presidente del Tribunal de Vuestra Señoría, refirió como el corazón del juicio. Esto es las declaraciones de Leiros, Vilches, Villegas, más las versiones de los fiscales Leiva y Chifel, que han intervenido por parte del persecutor penal, señalaron la existencia de diversas líneas investigativas que abriga o alberga la esperanza para ellos de poder llegar finalmente con todos y cada uno de los responsables de este horroroso crimen. Su Señoría, la sola existencia de líneas investigativas abiertas que permitirían la posibilidad de dar con otros responsables echa por tierra la pretensión de condena y la pretensión punitiva de los acusadores, porque ese antecedente por sí solo se basta para la configuración de la duda razonable. Y a ese respecto el colega Saavedra fue claro en exponer qué es lo que es la duda razonable. Y a este defensor no le corresponde venir a recitar lo que ya sabemos, porque efectivamente con casi 20 años de un sistema de juzgamiento criminal en el país, bastante se ha avanzado. Y no solamente los tribunales de primer grado, sino que los tribunales superiores a ese respecto, ¿qué se entiende por duda razonable? Su Señoría, podríamos ser todos incluso solamente egresados de cuarto medio, sin siquiera conocer el derecho, y podríamos advertir que si al menos hay otras 5 líneas investigativas abiertas, y esta es una de ellas, hay una duda razonable de que efectivamente estas personas no hayan sido los responsables y puedan ser otros. Al menos hay una duda razonable. ¿Y por qué introduzco este tema entonces de la línea investigativa? Porque esta defensa postula, Su Señoría, la ilicitud madre en esta causa con anterioridad a lo que supuestamente habría ocurrido el 8 de noviembre del 2013, que es la supuesta declaración de José Peralino Huinca como testigo. Y la sitúa un poco antes, al 21 de mayo del 2013. Su Señoría, este juicio se basa única y exclusivamente en especulación pura y dura, porque son puros dichos de los policías. La policía les vino a decir a ustedes que en el contexto de la investigación de la muerte del sargento Albornoz del año 2013, causa en la cual se acusó a Daniel Melinao y fue 2 veces absuelto por el Tribunal Oral en lo Penal de Angol, porque también fue absuelto, el juicio se anuló y hubo un segundo juicio y se anuló también. En el contexto de esa investigación, la VIP Temuco, que a la sazón era una sola, su puntería, por decirlo en términos coloquiales, cuando apuntaron quién había sido el autor del sargento Albornoz, dijeron Daniel Melinao, se equivocaron. Y en ese mismo trabajo policial es la madre de esta línea investigativa José Peralino Huinca. Y se nos viene a contar el cuento, Su Señoría, y lo digo respetuosamente, se nos viene a contar el cuento que por allá por el 21 de mayo del 2013, este chico Peralino Huinca habría conversado con Jocelyn. ¿Escucharon ustedes, Su Señoría, dicha escucha? En primer lugar, se acreditó la existencia material de aquella escucha, ya por un registro audible, ya por una transcripción. Se le informó al Tribunal de Vuestra Señoría si era efectivamente Jocelyn o Peralino quien estaba siendo escuchado al teléfono, mismo teléfono que después sirvió para salvar la mentira que este chico le había dado a los policías, pues. Entonces, esa escucha telefónica, ¿pudo haber estado siendo escuchado José Peralino Huinca sin autorización judicial? Por supuesto que sí. ¿Se acreditó que esa escucha telefónica se hizo dentro del marco de la ley? No. Eso no se acreditó. Y si no se acreditó, entonces efectivamente se actuó fuera del marco de la ley. Razón por la cual no es peregrina la tesis de señalar que el derecho de cualquier persona a ser juzgado en un proceso legalmente tramitado sobre la base de una investigación racional y justa, aquí se ve severamente afectado. Se escuchó a José Peralino Huinca el 21 de mayo del 2013 y no se dio cuenta respecto al continente de aquello y se refirió de oídas en lo que dice en relación con el contenido de aquello. Esta defensa sospecha que bien pudiéramos estar entonces en un escenario primitivo de ilicitud madre o base, que sobre la base de lo que los colegas han referido como la teoría aceptada por toda la comunidad jurídica del fruto del árbol envenenado, entonces pudiéramos decir que la ilicitud madre parte ahí. Esta línea investigativa, el Ministerio Público no acreditó si escuchó a Jocelyn, si escuchó a Peralino, y si lo escuchó, con qué autorización lo escuchó. Y aquí se viene a decir, Su Señoría, discúlpeme la expresión, tan suelto de cuerpo, se escuchó, y todos hablan, se escuchó. Bueno, sabemos lo peligroso de las escuchas telefónicas, a propósito de la situación política actual, y no solamente en Chile, sino en el mundo entero. Sabemos del actual policial. Y sabemos entonces que efectivamente todo aquello contradice lo que se dice ser un Estado democrático de derecho. Por lo tanto, esta defensa lo primero que postula es que estamos en presencia de una investigación que desde su inicio es ilícita, toda vez que no se dio cuenta el tribunal de que
valga la redundancia, aquí el actuar de la policía fue de conformidad a la ley. Y aquello, por supuesto, que no es peregrino, su señoría, porque de ahí deriva entonces toda esta supuesta historia, de cómo se habría gestado entonces y cómo se habría dado con los supuestos responsables. Y a ese respecto, no voy a repetir lo que han dicho los colegas, pero por supuesto que hay una disconformidad tremenda, increíble. José Peralino Huinca nombra y refiere en su supuesta declaración del 25 de octubre del 2015, del 28 de octubre del 2015, refiere la presencia ahí de 14 personas supuestamente en la casa de la Machi. Dentro de esas 14 personas, su señoría nombra a un sujeto de barba y pelo largo. Dije casi lo mismo en el primer juicio. Como esto es un déjà vu, no puedo sino repetirlo. Su señoría, ¿quién es el hombre de barba y pelo largo que ustedes en este juicio conocieron? Salvo este defensor. Y fíjese que el hombre de barba y pelo largo jugó un papel importantísimo, según la versión de la policía. ¿Cuál era? Haber portado el arma larga que da cuenta el sitio del suceso y luego haber recibido las armas. ¿Quién es entonces el extraño de barba y pelo largo? Por segunda vez seguimos no sabiéndolo. ¿Quién es Pato Quidel? Que también jugó un rol importante porque supuestamente habría usado un arma corta, según lo que dice la policía que habría dicho Peralino. Tampoco lo sabemos. Todo eso está contenido en la acusación, su señoría, y en el auto de apertura, y que en el fondo ese es el tema que delimita lo que ustedes tienen que juzgar. Y eso no lo dice esta defensa, eso lo dice el legislador procesal penal. Su señoría, de la cantidad de proposiciones fácticas o de los presupuestos fácticos del acusador fiscal, que son casi lo mismo que los particulares, se dan cuenta de una serie de hechos que de uno por uno pueden ser eliminados. Y si uno por uno son eliminados, entonces efectivamente a ustedes no les queda otra que llegar a la convicción de absolución. Y lo han dicho los otros colegas, previamente concertado. ¿Ese concierto previo de qué forma se acredita? De ninguna manera. Provisto de diversos elementos, entre ellos armas de fuego de distintos calibres. Probablemente nos acercaríamos a la versión de la Fiscalía al sostener que efectivamente el Ministerio Público levantó evidencia balística en un sector de la casa de la Granja Lomahue. En un sector. Razón por la cual toda esta espectacularidad, que otro presupuesto fáctico que sigue en adelante, de que esto habría sido, que habían rodeado la casa, habrían rociado con elementos acelerantes. Su señoría, ¿cuál es el acelerante? Van a decir que lo que había en el bidón. Su señoría, recuerdan que a Espinosa tuvimos que hacerle, al policía Espinosa, tuvimos que hacerle el ejercicio de agrandarle la imagen hasta mostrarle definitivamente, cuando ya la mejor resolución nos daba la pantalla, hasta que reconoció que aquello era un bidón y que no quería reconocerlo. Ese bidón tuvo ahí 4 días, tuvo casi 100 horas ese bidón. La verdad que el bidón, su señoría, muy probablemente va a ser para el anecdotario del juicio de Lusinger-Macay. Ya lo fue respecto al primero y ya lo va a hacer sin lugar a dudas respecto al segundo. El elemento acelerante, ¿cuál es? Otra producción fáctica, tampoco la sabemos. Los elementos portadores de llama. La perito Silvia Figueroa refirió que los elementos portadores de llama pueden ser varios, ¿cierto? Una antorcha, un encendedor, un fósforo, una bomba molotov. Habría que creer que el elemento portador de llama sería el supuesto fósforo que habrían encontrado en el automóvil. ¿Su señoría le exhibieron el supuesto fósforo a ustedes? ¿Nos exhibieron a todos nosotros? Tanto costaba traer una evidencia que no pesa nada, que la puedo traer en el bolsillo. Y esa evidencia tampoco vino a juicio. Seguimos descartando entonces los presupuestos fácticos. Después dice que se armaron 2 grupos, de 4 y 10 personas. Yo tendría que estar en el grupo de 10 representando a Sabino Cachilap y que nosotros habríamos iniciado el fuego en la cocina. Su señoría, ¿qué nos dice la perita Silvia Figueroa? Porque todos sabemos que aquí no vino a declarar ningún bombero, ¿cierto? Y lo dije en la apertura. Uno normalmente, cuando está enfermo, va al médico. Cuando se le incendia la casa, llama a los bomberos. ¿Quiénes son los expertos en fuego? Los bomberos. Acá vino una química a hablarnos del origen del fuego. Entre otros factores, ella dijo que consideró 4 factores para referirse al origen del fuego. Las condiciones climáticas del lugar. La pregunta es, ¿cuáles fueron a la sazón las condiciones climáticas el 3 de enero del 2013? Algunos testigos decían que estaba más nublado, otros decían que estaba más despejado. Bien pudiese aquello haberlo acreditado al Ministerio Público. Luego la testigo dice, la perito persona refiere que el origen del fuego también está determinado por el estudio de los escombros y por la fotografía de los medios de prensa. Señoría, con esos 3 criterios, ella también así tan livianamente viene a decir, el fuego se originó ahí. En la cocina, que tampoco fue pateada para abrirla, porque la cerradura estaba abierta, porque don Jorge Lusinger
Macay en estrado dijo que la puerta de la cocina se encontraba con la chapa mala, razón por la cual nadie pateó la puerta para entrar. Si es que entraron, porque también eso es un misterio. Reafirmo lo que hizo por el colega Ortega, más desarrollado por el colega Saavedra, lo que dice relación en que en cuanto al sitio del suceso, todos lo sabemos y así lo decían los policías tirándose un poco para atrás. El sitio del suceso habla. Esa es una frase de película. Habla, pues, su señoría. ¿Y quién lo habló el sitio del suceso? El 4 de enero del 2013. Tal cual lo dijeron correctamente, repito, los colegas. Que no fueron 14, menos fueron 30. Lo que habla el sitio del suceso es lo que dice en relación con las huellas plantares, 2 a 3. El trágico llamado de auxilio de la señora Vivian Macay, cuando más 2. Bueno, se dice también que Celestino Córdoba sería uno de esos y el otro hombre de ropa oscura que habría apuntado a García. García era el único hombre de pelo largo y barba que hubo en el juicio. El único hombre de pelo largo y barba, García. Y García dice que lo apuntó. ¿Y ustedes cómo pueden saber que el que se lo apuntó era mapuche o era chileno o no sé, era un francés? ¿Cómo se puede acreditar eso? García dijo que una persona que lo apuntó y se fue. Bueno, ahí tenemos otro antecedente para hablar que la cantidad de los supuestos hechores no son 14 ni 30, son 2 a 3. Y eso no es menor. Respecto al sitio del suceso, señoría, esta defensa escuchó en varios de los peritos conceptos que la verdad, y no es porque yo tenga plaza en una ciudad distinta, porque yo por los años que tengo he tenido que litigar en distintas partes del país. Y las instrucciones para la policía son una sola. El sitio del suceso es uno solo. El trabajo del sitio del suceso es uno solo. Entonces decían, es un sitio del suceso complejo. Bien sabemos que esa no es una terminología correcta. Existen sitios del suceso abiertos o cerrados, o mixtos. Esa es la clasificación. Y eso no es baladí, señoría. ¿Ustedes saben quién fue el primer policía que llegó a la granja Lumagüe el 4 de enero? ¿Van a poder explicitarlo en la sentencia ustedes? ¿Quién es el primer policía? ¿Quién resguardó el sitio del suceso? Lo que sabemos, su señoría, conforme al estudio que hemos hecho, y pese a las diferencias que pudiéramos tener de interpretación de los llamados CENCO, sabemos al menos que el equipo Beta, que aparentemente serían los primeros que llegaron al lugar, llegaron con poco más de 9 minutos, un poco más de 9 minutos del supuesto llamado de auxilio de la señora Vivian Macay. ¿Y por qué eso, señoría? Porque se perdieron. Yo le podría explicar, si tuviera que hacer una clase, señoría, de procesal penal en una universidad cualquiera, le podría explicar yo a los alumnos, alguna persona, ¿saben qué? Mira, la policía que estaba dispuesta en el lugar con 12 puntos de vigilancia, al menos, lo dijo García, y puntos de vigilancia con personas armadas, en el contexto de la conmemoración de la muerte de Matías Catrileo, muchacho que murió, según se acreditó en el juicio, por una bala que un policía le dio por la espalda. En ese contexto, con 12 puntos de vigilancia de hombres armados, tienen a un señor en Cenco que no sabe para dónde quedan los puntos cardinales, su señoría, que dispone entonces el traslado del equipo Beta a la granja, y no a la granja Lumagüe. Yo me trato de imaginar y recrear esa hora porque las comunicaciones de Cenco dan cuenta como que el equipo Beta llegó a la granja y de haber tocado la puerta y decir buenas noches, los están atacando. Ah, no. Entonces le dice, oiga, aquí no es la cosa. La policía demoró casi 10 minutos en llegar, su señoría. Y eso entonces corrobora lo que señaló esta defensa, en señalar que si probablemente el policía Castro hubiera estado lo mínimamente instruida, su señoría, y lo digo con respeto, yo cuando pequeño fui scout, y ahí se nos enseñó el uso de las brújulas para saber los puntos cardinales. Me da la impresión que si yo estoy cumpliendo una tarea militar, como es el resguardo de una zona, aquejada por el terrorismo, lo menos que debo tener es a una persona dispuesta ahí que sepa los puntos cardinales y que sepa disponer de las fuerzas, pues. Porque aquí habiendo policías de sobra, llegan con 10 minutos de tardanza. Más tarde llegó 43 rondas. 43 rondas llegó con casi 13 minutos. Eso es lo que habla el sitio del suceso, las grabaciones Cenco. Su señoría, hay un tema que lo quería señalar al comienzo, pero en realidad me entusiasmé con el desarrollo de la prueba, pero que también para esta defensa es importante y lo señaló oportunamente cada vez que el Ministerio Público intentó incluir la totalidad de gráficas, imágenes, planos, CD, fotografías y láminas que estaban contenidas en los informes periciales. Y yo la solicitud que hago es que a propósito del derecho de cualquier persona a ser juzgado en un proceso legalmente tramitado, lo que corresponde en que ninguna de estas cosas, gráficas, imágenes, planos, sean valoradas.
porque no fueron incorporadas de conformidad a la ley. Y esa tampoco es una interpretación peregrina y baladí de este defensor, sino que es lo que señalan los artículos 295, la libertad de prueba, pero con sus límites, pues. Se incorporan todas las pruebas que queramos, pero de conformidad a la ley. Su señoría, las gráficas, imágenes, planos, CD, fotografías y láminas son, según lo señala el artículo 323 del Código Procesal Penal vigente, son otros medios de prueba. Y ninguno de ellos fue ofrecido como tal. La misma lectura que voy a hacer ahora, la hice en su momento durante el juicio, para fundar aquello, con el ejemplo de la perito número 1, Silvia Figueroa. En el ofrecimiento de prueba, la Fiscalía dijo que va a poner doña Silvia Figueroa acerca de letra A, informe tanto, letra B, informe tanto, letra C, informe tanto, coma, incluidas las gráficas e imágenes que en él se contienen. Ya, perfecto. Convengamos que ellos pudieron referirse a aquello, pero ustedes no pueden valorar o fundar su sentencia en ninguna de estas otros medios de prueba porque no fueron incorporados de conformidad a la ley. Su señoría, la expresión el chilenismo por la boca muere el pez. ¿Y por qué digo esto? Cuando el colega Quesada, ahora el 18 de abril, a las 12:28 horas, del reloj que todos tenemos, que conocemos, no el reloj de Senco que nos dijeron que no sabían cuál es la diferencia horaria, del reloj que todos tenemos, el colega Quesada intenta ofrecer su medio de prueba propio, el número 3, que son estas fotografías, con supuesta añadidura. La oposición del colega Chifel fue: este es un tema de cómo ofrezco la prueba. 11 minutos más tarde, el colega Arévalo, representante de la familia, dice que se vulnera la forma de incorporación de la prueba. Claro, porque estaban ofrecidas las fotografías, en argumentos de ellos, sin texto. Y como no habían sido ofrecidos como tal, y no se incorporaron de conformidad a la ley, no tenían derecho a ser incorporados. Pero bueno, y respecto a este otro capítulo, nada dicen. Nada dicen, ¿verdad? No la ofrecieron de conformidad a la ley, no la incorporaron de conformidad a la ley, en consecuencia no pueden ser valoradas por el Tribunal de Vuestra Señoría, artículos 295 y 323. A propósito del proceso legalmente tramitado, Su Señoría, y la escandalosa transgresión a la obligación de registro. Y no es psicofante, sino que es una apreciación responsable, porque la verdad que es un escándalo lo del registro. Lo posó el colega Correa, y lo dije también yo en mi apertura, sin ser autorreferente. Los supuestos panfletos encontrados en el sitio del suceso, la verdad, que conforme al formulario cadena custodia, fueron levantados en la dimensión desconocida. Y eso no es una expresión al voleo de esta defensa, sino que así quedó acreditado. En el casillero, en la celda de la NUE, ante el funcionario Espinosa, el otro medio de prueba número 18, si mal no recuerdo los panfletos, quedó demostrado que dónde fueron levantados no se señala. ¿Ustedes pudieran decir entonces su sentencia que esos panfletos habrían sido levantados en el sitio del suceso? No pudieran hacerlo, porque hay un registro que señala, nada señala a ese respecto. No sabemos dónde fueron levantados. Otra historia es la historia de los panfletos, pues, señoría. Los panfletos se reprodujeron mágicamente dentro de esa bolsa desde el 3 de enero, del 4 de enero del 2013 a la fecha. De 114 llegaba a 126. Ese es un hecho paranormal. Probablemente sea el hecho paranormal por excelencia de este juicio. Ya el otro escándalo del bidón, pero esta reproducción de los panfletos, sin lugar a dudas, que es un escándalo. Su señoría, respecto a la obligación de registro, lo anunció el colega Saavedra. ¿Por qué si se grabó a Nahuel Cura en el contexto de otra línea investigativa? Juan Nahuel Cura. ¿Por qué no se grabó a José Peralino en esta importante revelación que le hizo a la Fiscalía de las Policías en noviembre del 2013 y octubre del 2015? Puede ser porque no haya existido esa declaración. Declaración espontánea, dicen los policías. Su señoría, no es baladí tampoco lo que se incorpora al juicio en que la supuesta segunda declaración de octubre del 2015 tiene en 18 ocasiones consignada la expresión a su pregunta. Su señoría, probablemente algunos con más años tramitamos en la justicia antigua, ¿verdad? Eso era lo clásico del trabajo del actuario, ¿no? Así tomaban la declaración los actuarios. Los actuarios ya no existen. Tomaron la declaración los fiscales. De hecho, entiendo que fue redactada por los fiscales aquí presentes. Según ellos, una declaración espontánea. Por supuesto, su señoría, que resulta escandaloso, por decirlo menos, y se diga tal suelto cuerpo en que en octubre del 2015 este chico acude supuestamente al cuartel policial por el llamamiento que hay y es entrevistado en forma clandestina, en forma privada por los fiscales Arroyo y Chifel. Como ellos han dicho que le hubiera gustado haber escuchado a Peralino de sus dichos, créame que a este defensor también le hubiera encantado saber qué conversaron los fiscales en ese lapso de día, 15 minutos, con José Peralino Huinca. Esa conversación, lo que aquí ocurrió en tanto actuación del Ministerio Público, es ilegal.
para tratar de arreglar la historia, que es lo que dicen las policías. No, se imprimió esta declaración, se le dio lectura, se dejó que se leyera y después se remitió en un sobre cerrado. ¿Cuándo se remite en un sobre cerrado? Cuando son evidencias y que se forma una cadena de custodia. A ese respecto, ese sobre cerrado es lo que dice la policía que habría ocurrido. Su señoría, respecto a la obligación y a la contravención más bien del deber de registro. Este joven policía Grimaldi, el autor de los supuestos reconocimientos, a él le importó nada señalar que efectivamente él vino a declarar una cosa y que las actas decían otra. Él vino a declarar que él había realizado la diligencia y que su compañero Meliñir era el testigo. Pero esta misma defensa le mostró, oiga, pero aquí dice algo distinto, dice al revés, pues. Dice que Meliñir hizo la diligencia y usted es testigo. Ah, no, pero eso no tiene importancia. No tiene importancia, señoría. Que en la actividad de reconocimiento, un policía venga a decir que la cosa anduvo por ahí nomás. Y ni hablar de todo lo que desarrolló el colega Correa en cuanto a que se transgredió absolutamente el protocolo. Pero en cuanto a obligación de registro, a esta defensa le importa señalar aquello. El encuentro de la policía con Peralino cuando éste anda en bicicleta. Mire que afortunados los policías. Están investigando un caso de terrorismo y se encuentran con un sospechoso que justo anda en bicicleta. ¿Hay registro de aquello? Tampoco. De las llamadas telefónicas que le hicieron a José Peralino, ¿hay registro de aquello? Tampoco. Y así suman y siguen entonces la cantidad de transgresiones al deber de registro. Su señoría, lo propio y las deficiencias se pueden advertir en lo que dice relación al tratamiento de la prueba con las supuestas huellas plantares. La verdad que, a propósito de las huellas plantares, nosotros vimos a... Disculpe, señoría, por la confusión. Vimos a Gaete, aquí en estrado, también el único encapuchado. Probablemente ustedes pudieran así entonces tratar de entender la visión del Ministerio Público. Ya tenemos que el único hombre de pelo largo y barba, el carabinero García, tenemos que el encapuchado era Gaete. Y nos viene a contar toda la historia de Gaete. Sociedad, lo vimos en la imagen que se andaba paseando, esta no es la prueba, está en mi cuaderno azul. Vimos la imagen a Gaete que se anduvo paseando en el allanamiento con el cuaderno azul todo el rato, con la evidencia. Sin guantes, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el grado de seriedad que tiene este policía? Que andaba con la cuchilla en la mano y después dicen que esto estaba supuestamente en el interior de los panfletos. Ya los defensores de la Machi se hicieron cargo respecto al mar de irregularidades en lo que dice relación con el allanamiento a la casa de la Machi. Tenemos entonces en que el encapuchado Gaete nos viene a señalar que él habría la persona que habría recogido y ya sabemos cómo recogieron la evidencia en el sitio del suceso. Su señoría, se puso en duda la versión dada por la Machi Francisca Linconao y refrendada por distintas personas, autoridades de la Iglesia Católica, que ahora la verdad yo no sé cuáles son las posturas ideológicas de los abusadores, pero dicen en pocas palabras que el cura al padre Díaz es un mentiroso. Y el hombre mostró bastante confiabilidad toda vez que tiene una vasta trayectoria en el trabajo pastoral y que da cuenta efectivamente que es lo que hace ahí. Él no es amigo de los mapuches terroristas, él está realizando una labor pastoral. ¿Y qué nos refirió respecto a lo que supuestamente habría dicho Peralino, tal cual lo dijeron todos los colegas, en que este chico fue presionado? La tesis del Ministerio Público es que no fue torturado. Probablemente se les venga a la mente la tortura vivida en tiempos de Pinochet, donde, no sé, se le ponía corriente a la gente, a las mujeres se le metía no sé qué cosa por su cuerpo. Ese es el concepto de la tortura. Pero no, se le enseñó entonces a los persecutores que acá se está hablando de algo distinto, ¿verdad? Una coacción inherente. Y eso efectivamente ha sido desarrollado por la jurisprudencia. Al Ministerio Público no le gusta eso, probablemente esperaba más crueldad de parte de la policía. En buena hora, en este caso, no ocurrió. No se cree la versión que José Peralino Huinca, a instancia de la labor que hizo la Machi Francisca Linconao, y no porque sea una autoridad para él y nada de eso, esa es pura especulación, fueron al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría Penal Pública. Con el respeto que me merecen ambas instituciones y las personas que allí trabajan, no puede ser de cargo de esta defensa ni de ninguna y querer condenar a una persona porque aparentemente el INDH ni la DPP habrían hecho o no habrían hecho lo que tendrían que haber hecho, aparentemente. Por lo menos el INDH habría actuado tardíamente. Y en ese caso yo sostengo absolutamente la tesis de la Machi Francisca Linconao, que efectivamente eso así ocurrió. Se dio cuenta que este chico fue al INDH. ¿Qué hizo o no hizo el INDH? No es tema de este juicio. Se dio cuenta también que el INDH lo derivó a la Defensoría Penal Pública, también se acreditó ese hecho. Lo que hizo o no hizo la Defensoría Penal Pública
Y lo digo con respeto, sobre todo a los colegas intervinientes en Misiones Penal Público. No estoy en ningún caso haciendo un reproche a ellos. Lo que estoy diciendo es que se acreditó esa circunstancia en el juicio. Y fíjese que conversaba con el colega en la previa a este alegato, en que por qué ese es un tema tan revelador, su señoría. Porque en la expresión popular, no solamente aquí en el sur, en todas partes, la gente tiene la idea de que cuando tiene un problema va a los derechos humanos. Así denomina, la gente no sabe que se llama, en general, Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué nos dijo la maestra Francisco Linconado? ¿Qué nos dijo su hermana? Que ellos fueron al derecho humano. Y fueron al derecho humano porque la denominación supone protección. Y lo que no hubo respecto a José Peralino en aquella ocasión fue la protección debida. Su señoría, quiero rescatar también que a propósito de la obligación de registro y lo nervioso que estaban los policías Vilches, Leiro y Villegas, particularmente y punto aparte, o mención aparte, requiere la falta de respeto del policía Vilches, que en sus silencios injustificados alargó la jornada de aquella tarde hasta las 10:30 de la noche, ¿verdad? Porque la verdad que era inexplicable sus no me acuerdo y sus silencios, sobre todo a las preguntas, a todas y cada una de las preguntas de la defensa. Si sumamos los segundos de esos silencios, muy probablemente esa audiencia no hubiera terminado a las 10:30 de la noche, hubiera terminado a las 6, 7 de la tarde. Y de eso somos todos testigos. El testigo, yo entiendo que este policía Vilche le faltó el respeto a todos los intervinientes, porque efectivamente no solamente fue un testigo renuente, sino que efectivamente se dio el lujo de jugar con los tiempos de todas las personas y de los representados también, de mis representados que están a la espera de una sanción por parte de la jurisdicción. No obstante a eso, fíjese, su unidad con timidez, Leiro supuestamente no existía en noviembre del 2013, ¿verdad? Y el riesgo que tiene de esas preguntas abiertas en un contraexamen, esta misma defensa le dice, oiga, pero usted estaba en el cuartel policial del 2013. Sí estaba, po. Y usted conversó con Vilche, pero cuando él salió al baño. Señoría, entonces Leiro primero no estaba y ahora estaba afuerita, esperando que es lo que conversaba Vilche, Villegas y a la sazón el fiscal Arroyo. De eso tampoco hay registro de la intervención de Leiro. Hay que agregar, su señoría, lo que dice en relación con este importante hechor, autor, el hombre de barba y pelo largo, que los policías Leiro, Vilche y Villegas refirieron no haber realizado ninguna diligencia investigativa, no realizaron ninguna diligencia investigativa para determinar su identidad, lo mismo respecto de Pato Quidel. Su señoría, a propósito de la supuesta existencia de las huellas plantares, también a propósito del contraexamen de algunos de los colegas, quedó en evidencia que eso no fue trabajado en absoluto. Se nos vino a decir aquí que aquello supuestamente era una huella plantar. Aquí, ustedes, los jueces de esta jurisdicción, conocen de sobra todas las labores investigativas, todas las diligencias investigativas que la policía ha desarrollado, porque ellos creen que sobre la base de las huellas plantares van a dar siempre los autores. Y así, yo me he enterado que en la fiscalía están atestadas las bodegas de zapatillas y zapatos de la gente, porque le quitan las zapatillas y los zapatos a la gente. ¿Para qué? Para hacer efectivamente estos cotejos. Y eso, nada de eso ocurrió aquí. Y las huellas, y volvemos a Gaete. Gaete andaba con una zapatilla Sport. El señor Lusingue-Macar también andaba con una zapatilla Sport. Y estas huellas que se encontraron hasta 5.5 kilómetros eran de una zapatilla Sport. ¿A quién correspondía? No tenemos idea y no lo vamos a saber. Y con eso vinculo, ¿no era más fácil, en cada caso para la policía, establecer un trayecto de huida de Celestino Córdoba? Supuestamente el macho habría participado del ilícito. Y si lo encontraron herido ahí, volando no se fue. Tampoco en las camionetas que no estaban. Y si se fue caminando, ¿por qué no se hizo un trabajo a ese respecto para ver la posible ruta de huida? Es un misterio que tampoco vamos a poder desentrañarlo. Su señoría, respecto de Sabino Catrilap en particular, lo único que se refirió es que este hombre vende lechuga, y eso es cierto. El fiscal Chifel dijo que a nadie se le ocurría ir de paseo para allá, ni nadie quería comprarse una propiedad. Este defensor este verano estuvo en aquel lugar junto a mis hijos pequeños. Tuvimos la cosecha de las hortalizas con mi representado, luego estuvimos en la venta de aquellos productos en la Feria Pinto, que se ocurre hasta la 1 o 2 de la mañana más o menos. Pude constatar efectivamente la dinámica, no solamente de él, de su entorno familiar, la comunidad son hortaliceros, y eso se acreditó en el juicio. Más nada se acreditó respecto a su participación en este grupo de 10 personas, que es lo que habría hecho. Y si efectivamente no se le atribuye a él una conducta particular determinada, malamente se le puede atribuir alguna responsabilidad penal en el caso. Por esas consideraciones respecto al capítulo de insuficiencia de prueba, esta defensa entiende que el único camino posible es un veredicto absolutorio, con costas toda vez que el Ministerio Público no se le puede excluir de dicha responsabilidad, particularmente al Ministerio Público y al acusador
Gobierno de Chile, con exclusión, por supuesto, del motivo plausible que tiene la familia Lusinger Macay de litigar. A ellos la Fiscalía le ha dicho desde hace años que tiene la prueba. Y ellos están expectantes como cualquiera. Ustedes, cualquiera de nosotros, señoría, estaría expectante. Porque sin lugar a dudas, hay que repetirlo y es necesario. Es un macabro hecho que ocurrió el 4 de enero. Y el desenlace es macabro, por decirlo menos, con la muerte por carbonización del matrimonio Lusinger Macay. Pero no por macabro que haya sido, tal cual se anunció en la apertura, se puede condenar a personas a cualquier precio. Aquí no hay prueba de parte del Ministerio Público, hay especulación por parte del Ministerio Público, hay un sesgo, y con este tema me introduzco entonces el por qué lo que esta defensa sostiene que ni por lejos estamos en presencia de un delito de carácter terrorista. Aquí hay un sesgo en parte de la investigación. Hay una posición de parte de la Fiscalía arrastrada por políticas nacionales. No es una cuestión que el Ministerio Público inventó. Yo en la apertura señalé, su señoría, en que, según la presión de esta defensa, con fundamento en el sistema penal subterráneo se habría anulado el primer juicio. Y esa es la decisión que tomó la Ilustrísima Corte el día 29 de diciembre del 2017, cuando anula y ordena la realización de este segundo juicio que nos tiene acá por un poco más de 2 meses. Y señalé que el sistema penal subterráneo está por fuera de lo que establecen la Constitución y las leyes, el marco normativo, Código Punitivo, Código Procesal Penal y en este caso esta Ley Penal Especial. Por aquellas razones, el sistema penal subterráneo opera de tal manera que determinó también un cambio en la composición del tribunal, su señoría. Son hechos extraños, son hechos que no están pensados así, son hechos que podíamos interpretar cada uno de los intervinientes, pero efectivamente opera. Y eso no lo inventa el defensor Román, no sé si lo inventó el profesor Zaffaroni, pero por lo menos este criminólogo prestigioso, ex miembro de la Corte Suprema Argentina, hoy día juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de los criminólogos más dotados, más avanzados, de mayor prestigio, no solamente en el continente, sino que en el mundo entero, lo ha señalado en diversos trabajos, exposiciones, y a ese respecto invito a que se puede leer, se puede escuchar y se puede ver en YouTube. Hay múltiples artículos e intervenciones del profesor, pero me quiero referir solamente para fundar la petición o para fundar la inexistencia del delito de carácter terrorista a lo que acaba de... Pero, don Rodrigo, mire, no quiero interrumpir su alegato, yo respeto mucho al profesor Zaffaroni. Las suspicacias que usted nos entrega fueron comunicadas, se dieron las razones, y usted tiene o tuvo el derecho de recurrir respecto a una eventual vulneración a su derecho de defensa por un cambio de tribunal. Por esa razón, no veo dónde apunta sobre eso. Tampoco quiero juzgar sus intenciones, pero tuvo el derecho a recurrir. ¿Bien? Probablemente cuando termine el argumento el tribunal podrá entender las razones de esta defensa para sostener que efectivamente opera, no en Chile, sino en el mundo entero, el sistema penal subterráneo y cuál es el concepto de aquello. Y es necesario desarrollarlo, y por eso le quería ilustrar al tribunal de vuestra señoría que precisamente el profesor Zaffaroni, ahora recientemente, el 24 de abril del año 2018, hace menos de 10 días, publicó un texto que se llama La metáfora bélica en la Argentina, y que está en la web también, en la página lateclanrevista.com. ¿Qué es lo que es esto de la metáfora bélica en la Argentina? ¿Y cómo se traslada entonces? Porque no necesariamente porque está abocado a un trabajo de un estudio en la Argentina, uno pudiera no entenderlo. Este es un criminólogo que hace estudios de criminología, su señoría, y que nos enseña que efectivamente existe en la región un concepto de Estado que está trasladando su labor del derecho penal de defensa a un derecho penal de ataque. Y este derecho penal de ataque es que concibe entonces a un grupo de la población como su enemigo. Entonces ya el Estado no está pensando en garantizar la defensa de los ciudadanos frente al omnipotente que es el Estado en su versión poder punitivo, sino que el Estado está pensando entonces en atacar a estas personas que disgustan, que molestan, y que serían entonces ¿quiénes? Serían los mapuches que están en un conflicto político con el Estado de Chile en un proceso de recuperación de tierras. ¿Y por qué esta defensa sostiene que tiene relación lo que señala el profesor Zaffaroni? Porque efectivamente aquí lo que se produjo durante el juicio, en que, más allá que no haya sido la voluntad, pero en los hechos se cercenó el derecho de esta defensa de poder adentrarse o poder ahondar en su teoría del caso en lo que dice relación de los orígenes del conflicto político que existe. Porque desde luego, no solamente está la circunstancia de que el Tribunal de Vuestra Señoría en su momento ya en 2 ocasiones ha dicho que este hecho no es terrorista, sino que se le añade, o hay que añadirle, y abona ese argumento, la circunstancia que efectivamente la Ley Penal Especial 18.314 y la forma como ella se aplica en Chile, primero ha sido cuestionada por los organismos internacionales, como le refirió el colega Saavedra, y luego tiene un fundamento político. Porque muchas veces a esta defensa se le dice, pero, y aprovecho las palabras del tribunal, que son antecedentes extralegales. Señoría, cuando se habla del derecho penal político, cuando se habla de ley antiterrorista, se habla de derecho penal político.
Y eso en la academia o eso en cualquier tribunal es perfectamente permitido, porque efectivamente eso es lo que es, y las cosas son lo que son, no lo que parece que son. Entonces, el Estado de Chile está enfrentado en un conflicto político con el pueblo mapuche desde hace muchos años, y por eso estas cosas se repiten, pues, señoría. Lo anunció esta defensa en la apertura. Esto es un déjà vu por varias razones. No solamente porque en los últimos 8 meses calendario hemos estado casi 5 sentados en esta sala, en un segundo juicio, sino porque el año 2014 también hay otro déjà vu. Misma historia, mismo terrorismo, caso Turbus, mismo fiscal Chifel. No era Peralino, era Raúl Castro Antipán. El único condenado por ley antiterrorista en la región. ¿Y quién era Raúl Castro Antipán? Un infiltrado de la policía. Curioso fallo porque además él fue condenado en un procedimiento abreviado solo como autor del delito de asociación ilícita terrorista. Vaya que especial asociación compuesta por una sola persona. Entonces, claro, el Ministerio Público, presionado políticamente, por supuesto, señoría, porque aquí hay un conflicto del Estado. Lo refirió el colega Hermosilla, a quien respetuosamente tengo que decirle que su alegato de oídas, la verdad que no fue del todo acertado, porque como el colega no estuvo en el juicio, malamente podría haber venido, según la opinión de esta defensa. Porque el tema de la inmediación, el tema de ver lo que está pasando, efectivamente les permite a los intervinientes concluir de tal o cual manera. No obstante eso, en este alegato de oídas del colega Hermosilla dice, y él lo destaca, que fue el representante del otro gobierno el que vino a hacer la apertura, y el del gobierno actual quien viene a hacer la clausura. Y dice el mismo discurso, por supuesto, si el Estado de Chile tiene la misma posición política respecto al problema político que aquí existe en la región, y que se quiere entonces tildar, o se pretende tildar de terrorismo para no andar en el tema de fondo, ¿cierto? El señor Jorge Lusinger Macay, él dijo que alguna vez había recibido ofensa porque a él se lo trataban de usurpador. ¿Y por qué lo tratan de usurpador? Pues, señoría, hay un problema que no vamos a andar en un relato histórico. No está el otro representante de la familia Lusinger, cuando se refiere al historiador Martín Correa, un conocido historiador de aquí de la región que conoce bastante el problema político. Este historiador no se ha pasado la vida ensuciando, dando la imagen de Lusinger Macay, de la familia Lusinger Macay. Este historiador se ha pasado la vida estudiando el problema político histórico. Usted señaló, señor presidente, que tiene conocimiento que el colega Arévalo hizo estudios de historia. Usted no tiene conocimiento que este profesor también lo hizo en su momento. Pero más allá de los estudios formales, efectivamente hay cuestiones del ABC. Hoy día estamos frente a un evidente problema político que el gobierno de Chile, el Estado de Chile, a través de su distinta instancia, quiere calificar como un hecho terrorista. Ya la Corte Interamericana le dijo que eso no era correcto. Ya distintos tribunales en el país, este mismo, en varias ocasiones, le han dicho que aquello no es correcto. Porque aquí cuando se instala esta metáfora bélica, volviendo a Zaffaroni, lo que hace efectivamente es hacer retroceder lo que supuestamente ha avanzado la humanidad desde el caso Nuremberg en adelante, cuando efectivamente el debido proceso y todos estos conceptos se empiezan a incorporar con más fuerza. Palabra entonces que cito a ese respecto al profesor Zaffaroni, porque también en esta misma lógica de la interposición de las metáforas bélicas guarda en estricta relación la imputación mediática. Y los monopolios mediáticos, ¿qué es lo que han hecho? ¿Cómo se ha trabajado el caso Lusinger Macay? Yo no sé si ustedes han tenido ocasión de ver qué es lo que transmite o ha transmitido el diario Austral, de propiedad del Mercurio, propiedad de Edward, todos los días y a cada rato. De qué forma hace un par de semanas, y es un hecho que viene al caso, cuando inmediatamente asume el nuevo gobierno, la nueva administración, se vienen a anunciar aquí las supuestas nuevas medidas de esta lucha, de este combate, de esta guerra contra el terrorismo. Eso sería. Entonces, Zaffaroni es pertinente, por supuesto que es pertinente. Zaffaroni nos dice que no solamente las guerras son las que resultan de bombardeo y balazo, existen otras guerras en el mundo. Y efectivamente, estas guerras más sutiles que se instalan en conflictos políticos y que se les tiende a dar entonces el carácter de terrorista, porque con eso lo matan. Yo lo anuncié en la apertura, su señoría. Es efectivamente esta región, según los datos de Cernatur, la más visitada por turistas extranjeros. Por supuesto que a ninguno de nosotros se nos va a ocurrir menos llevar a nuestras familias de vacaciones a Siria, por ejemplo, ¿verdad? O algunos de los países donde efectivamente hay hechos de terrorismo. Acá esta es una zona de las más visitadas por los turistas extranjeros. Eso da cuenta efectivamente que no estamos en presencia de un delito de carácter terrorista, que esta pretensión punitiva tiene un fundamento político, más bien no tiene un fundamento jurídico. En consecuencia, lo que corresponde entonces es que se califique el hecho como tal. Y el hecho como tal es un delito de incendio con resultado de muerte, porque tal cual lo han dicho otros defensores, el Ministerio Público ahora en realidad releyendo su acusación y lo que consta en la autoapertura, ellos postulan que a través de 2 medios de concreción se configuraría el hecho como un hecho terrorista. Y los medios de concreción que da el artículo primero, ¿cierto? En primer lugar, porque esto obedecería a un plan premeditado o predeterminado de causar este temor. Su señoría, en buena hora, de todas las acciones de violencia que han habido en la región, en buena hora, este es el único incendio con resultado de muerte.
razón por la cual no pudiera vincularse con otros hechos de violencia. Porque por lo demás acá se nos vino a hablar de una montonera de supuestos atentados incendiarios, pero se nos vino a hablar también testigos de oída. Nada de eso se acreditó. El Ministerio Público, si pretendía aquello, probablemente lo que tendría que haber hecho es traer pruebas para configurar cada uno de esos hechos de violencia. Y todos ellos formarían parte de este plan premeditado. Este hecho es un hecho en buena hora, un hecho aislado, que resulta con la muerte de una persona. No hay ningún otro hecho de similares características, ni siquiera de similares características, no obstante a los incendios que se han producido en la región, pero ninguno es un resultado de muerte. Razón por la cual no pudiera pensarse que el medio de concreción, el plan premeditado, es precisamente, y la señal sería, si no se van los quemamos vivos. Eso no es así. Eso no es así, para el caso en particular. Luego, lo refirieron los colegas también y tengo que yo refrendarlo. El segundo medio de concreción propuesto para que ustedes arriben a un veredicto condenatorio por parte de los persecutores es que esto obedecería a la naturaleza o los efectos de los medios empleados. Y el fuego, lo estragoso, sucedería en el Código Penal, en el capítulo referido a estos delitos, habla del incendio y otros estragos, que es estragoso sin duda. Ahora, el fuego sirve para el delito base y asimismo el fuego sirve para la calificación de terrorista. Por supuesto que hay una violación ahí al principio del NEP bis in idem, que los colegas ya lo explicaron y que por economía procesal reproduzco. No teniendo entonces, no habiéndose alcanzado en ningún caso, en lo que dice relación con el capítulo de supuesto terrorismo, la configuración o la probanza para que se configure el elemento subjetivo del artículo primero de la ley 18.314, lo que procede entonces es que se califique el hecho conforme al derecho penal común. Y en el derecho penal común aquí estamos en presencia de un trágico, desgraciado hecho, pero es un incendio con resultado de muerte del artículo 475 del Código Penal, más no del artículo primero de la ley 18.314. Su señoría, por último termino, que a propósito de lo expresado también por el representante del Gobierno de Chile, aquí no hay una dicotomía entre el Estado de Derecho y la ley de la selva, ¿no? Aquí lo que hay, repito, esta defensa, estamos en presencia de un problema político que no requiere la intervención de la jurisdicción para tratar el tema que dice relación con el tema de reivindicación de las tierras. Eso no se va a resolver con más juicios y con más personas que por largos periodos se mantienen privadas de libertad y luego, más encima, como si fuera poco, en la gran mayoría de los casos, si no todos, resultan absueltos. Porque la aplicación de esta ley, la inconstitucionalidad de esta ley permite que todas las personas acusadas en este juicio hayan permanecido en prisión por casi 2 años, todo a propósito de la normativa legal vigente, pero más no porque se hicieran presunciones de responsabilidad, porque la verdad que siempre el discurso de la Fiscalía fue el mismo, pero no fue más que un discurso, señoría, porque cada vez que en este juicio se intentó adentrarse en los supuestos argumentos que corroborarían la supuesta declaración de José Peralino, alta defensa le fue impedido, pues, y el relato de los testigos, de los peritos decían, yo no hice eso, pregúntese a quién se hizo. Estaba olvidando, señoría, y no puedo sino referirme a que un supuesto aspecto estrella para el Ministerio Público que corroboraría su tesis en lo que dice relación con este proceso por ellos denominado indistintamente georreferenciación o geolocalización. La verdad que aquí cada policía decía lo que quería, decía que habían geolocalizado o georreferenciado. Y cuando se le preguntaba qué es lo que hicieron ustedes, la verdad que no daban cuenta del hecho. Las posibles llamadas que se habrían registrado durante ese periodo dan cuenta que bien esas llamadas podrían haber sido generadas por usted o por mí, algunos de sus señorías, desde aquí, desde la Feria Pinto, desde el Estadio Germán Becker, desde la calle Alemania o de cualquier otro punto distante, más no en la jerga policial y de la Fiscalía en las inmediaciones de la Casa Lamachi, que es el argumento o la línea argumentativa del Ministerio Público para generar la convicción en ustedes que es imposible, toda vez que esta defensa estima que, habiendo ya concluido la etapa de debate, o hasta a puerta de concluir la etapa de debate, la verdad que en ningún caso se puede derribar la presunción de inocencia que ampara a mi representado, don Sabino Cachelat, quien es inocente de los cargos que se le imputan, y en consecuencia lo que solicita esta defensa es un veredicto absolutorio con costas, con excepción de la representante de la familia. Bien. Por concluido entonces el alegato de clausura del abogado Rodrigo Román en representación de don Sabino Cachelat Esquivel. Concluimos la jornada del día de hoy. Mañana seguimos con la defensora Manuela Arroyo en su alegato de clausura. Y les pido a los intervinientes, por favor, a todos que vengan preparados para hacer sus réplicas, toda vez que, conforme a la dinámica como se ha ido dando en este último día, este juicio, puede que mañana les toque replicar. Concluimos y nos vemos mañana a las 9 horas.